Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Quien les habla es el doctor Jaime Daniel González Zúñiga Rodríguez. Y en esta ocasión quiero compartirles una pregunta bastante frecuente de los pacientes que atiendo usualmente, que es acerca de las articulaciones. Causa de muchos motivos de consulta por el dolor que puede estar produciendo la articulación como consecuencia de alguna lesión o un proceso de envejecimiento prematuro. De repente la palabra puede estar un poco, pero si somos estrictos, si somos bastante objetivos, el desgaste articular corresponde a un envejecimiento, pero que es más temprano. Quiere decir que todos lo vamos a experimentar en algún momento de la vida. El tema es que puede ser que por diferentes circunstancias se presente en edades que el desgaste debería ser menos. ¿Es un proceso natural? Sí, es un proceso natural, que es parte de la vida, ¿no? Como que les hagan canas a uno, quizás arrugas, pero la expectativa que es que estos ocurran a determinada edad. Cuando ocurren en edades más tempranas, hay que tomar ciertas medidas para prevenir y estabilizar este tipo de desgaste, envejecimiento, para que logre llegar a la edad que correspondería aparecer y la persona mantenga una correcta calidad de vida, lo más adecuado posible, y que no le afecte en sus labores laborales, en la casa, en todo su rol cotidiano. Entonces, justamente hablando pues de las articulaciones, siempre es importante tener en cuenta básicamente para qué sirve una articulación, ¿no? O qué es lo que está permitiendo hacer la articulación. Y acá pues tenemos que recordar que al final la articulación son los extremos de los huesos, ¿no? Al final un hueso pues es una estructura, ¿no? Bastante rígida y que sirve para soportar el peso, para que se puedan insertar los músculos y otras estructuras. Por lo tanto, el hueso en sí no puede doblarse porque su función es una función de soporte, de protección. También tiene una función de reserva, ¿no? Reserva de calcio que el cuerpo va a poder regular a través de otros mecanismos que tienen que ver, por ejemplo, con la paratormona, ¿no? Secretada por unas pequeñas glandulitas que se llaman la paratiroides, ¿no? Que casualmente están justamente encima de la tiroides. Estos van nivelando la cantidad de calcio en el cuerpo según cómo van percibiendo las concentraciones en sangre. Y bueno, gracias a justamente a esta cantidad de calcio, pues el hueso cumple su función estructural y por lo tanto no es una estructura rígida, dura, pero no tiene la suficiente flexibilidad como para poder doblarse. Es por eso que en los extremos encontramos unos complementos que van a permitir que este hueso pueda moverse junto con otros, y así es lo que van a formar lo que conocemos como una articulación. Básicamente pues es el punto en el cual van a entrar en contacto dos huesos, y para evitar que entre estos dos huesos, al ser duros, comiencen a rasparse, pues vamos a contar con una estructura que se conoce como el cartílago. Entonces, este cartílago no es tan duro como el hueso, pero es más blando. Se parece mucho como si fuese el hielo que resbala, ¿no? por una mesa, o cuando a veces enceramos el piso y caminamos y se ve resbaloso. Entonces, a una función parecida es la que busca el cartílago, ¿no? De hacer que no se raspen los huesos al momento que puedan moverse entre ellos, pero también va a ser una función amortiguadora. Entonces se van haciendo un poquito más complejo su manejo, y resulta pues que a las finales esto es lo que nos da que las articulaciones pues tengan una gran importancia, porque literalmente es lo que nos permite movernos, ¿no? Mover los dedos, mover el cuello, mover las piernas, practicar deporte. Y bueno, como dato anecdótico, justamente cuando decimos la palabra articulación, pues estamos haciendo referencia a una combinación de palabras griegas que significa pues justamente el moverse, ¿no? El poder justamente desplazarse, ¿no? Entre dos puntos. Entonces, eso es lo que hace referencia a la palabra articulación o artros, que es la palabra de la que deriva, ¿no? Ahora,
¿Todas las articulaciones son iguales? Realmente no. Para eso existen una serie de clasificaciones que van a depender de dos tipos de criterios principalmente, ¿no? Vamos a encontrar unas que tienen un criterio que está hecho en base a la parte estructural, en la que se menciona si hay o no hay una cápsula sinovial. Ahora, claro, ¿qué referimos con la cápsula sinovial o cavidad sinovial? Es básicamente una envoltura que hay en la articulación, y dentro de esta envoltura vamos a encontrar un líquido lubricante que es justamente el líquido sinovial, producido por una pequeña capita que está conformando esta cavidad sinovial, una envoltura, ¿no? Que es la membrana sinovial, ¿no? Detrás de la membrana sinovial hay un pequeño espacio extendido, y al costado de ese pequeño espacio extendido viene ya lo que es una capa de vasos sanguíneos, ¿no? Que van a irlo alimentando. Existe esta especie de tres capitas como sándwich para justamente evitar complicaciones al momento de poder doblar la articulación. Esto no tiene que estar tan comprimido, porque a las finales, si hay mucho peso, pues lo que va a ocurrir es que se corta la circulación, como que cogiésemos nuestro dedo y le hacemos un nudo. Sí, hay personas que lo utilizan como una especie de marca para recordar cosas, pero también todos hemos jugado cuando pequeños, y al hacer este pequeño nudo, pues notamos que nuestro dedo comienza a cambiar de color, se hincha, se pone frío, y después como que no lo sentimos. Eso ocurre cuando cortas la circulación. Si lo dejas más tiempo, pues toda esa parte del cuerpo le va a faltar lo que es el oxígeno para poder respirar, le van a faltar nutrientes, y toda esa sangre emposada pues a las finales va a liberar también una serie de compuestos químicos que van a ser tóxicos. Literalmente es como que tú no saques la basura en tu casa y se pudra, ¿no? Entonces algo así ocurre dentro de los tejidos del cuerpo cuando no reciben una correcta circulación de sangre, que les va a llevar los nutrientes y el oxígeno. Ahora, estamos hablando de un ejemplo de un dedo. En las articulaciones pues tenemos el cartílago, tenemos la membrana sinovial, tenemos ligamentos, también tenemos músculos que se insertan. Entonces la pregunta viene, pues en realidad, ¿qué pasaría si tuviésemos ese cartílago con una gran cantidad de vasos sanguíneos? Pues por un lado, sí, excelente, porque a haber mayor cantidad de vasos sanguíneos, vamos a tener mayor nutrientes, mayor oxígeno, mayor facilidad a que vengan células para la reparación, básicamente las plaquetas encabezando esto, también otra serie de proteínas más. Pero ¿qué ocurre? Que si comenzamos a caminar, comenzamos a hacer ejercicio, sometemos a peso, sometemos a bastante esfuerzo esas articulaciones, esa cantidad de sangre se va a ver disminuida, cortada, y eso que experimentábamos, nuestro ejemplo en el dedo, pues vamos a experimentar a nivel de la articulación, con el riesgo que esa articulación pues se muera y nos ocasione problemas. Entonces la naturaleza ha sido sabia, y ahí comenzó a hacer cambios, adaptaciones. Por eso que en la actualidad nuestro cartílago se considera que no tiene vasos sanguíneos, o mínimo, una cantidad mínima. ¿Por qué? Porque cada cuerpo es diferente, ¿no? Hay temas genéticos, pero para fines prácticos se considera como una parte del cuerpo en la cual no hay vasos sanguíneos. Si estamos hablando, por ejemplo, de la rodilla, pues aparte de los cartílagos tenemos los meniscos, que también van a ayudar a amortiguar el impacto del peso, del trabajo que uno va realizando. Y hablando de la rodilla, pues es un ejemplo bastante palpable y visible de las articulaciones que cuentan con esta cavidad sinovial. Porque la rodilla, por ejemplo, tiene cartílago, tiene los meniscos, tiene su cavidad sinovial, porque en el interior tiene este líquido lubricante, ¿no? Que es el líquido sinovial, que no solamente cumple funciones lubricantes, sino que también le va a nutrir de aquellos nutrientes, de las cosas que necesita, que no le están llegando a través de las venas. Quiere decir que es como en la playa, que viene la ola, empapa la arena, se retira. Viene la ola, empapa la arena, se retira. Algo así ocurriría en estos cartílagos, sobre todo en los que soportan mayor peso. Y cuando estamos en reposo, pues se libera la presión, y entonces es más fácil que fluya este líquido para hacer la función de nutriente, ¿no? Pero bueno,
Habiendo ampliado un poco esta parte, pues básicamente hablando ya de articulaciones que no cuentan con esta cavidad sinovial, pues vamos a encontrar lo que se conoce como las articulaciones fibrosas. Acá la pregunta es, claro, si no hay esa cavidad sinovial, si no hay esta bolsita, ¿cómo es que se están uniendo? Y se mantienen unidas estas articulaciones a través de una serie de correas especiales que reciben el nombre de tejido conectivo. Su misma palabra lo dice, ¿no? Permite que se conecten, pero la característica es que este tejido conectivo es más grueso para justamente permitir que se mantengan unidas estas articulaciones. ¿Y cuál es el componente principal que ayuda a esto? Pues son las fibras de colágeno, ¿no? Al final les recordemos que el colágeno es como si fueran pequeños hilitos que entre ellos se pueden ir enredando para hacer cordones más gruesos. Otro tipo de articulación que carece de la membrana sinovial, la cavidad sinovial propiamente dicho, pues son las articulaciones cartilaginosas. Sí, tienen cartílago, es verdad, pero carecen de esta cavidad sinovial. Van a poder moverse, sí, pero no con el mismo grado de eficiencia que puede tener una articulación que cuenta con esta cavidad sinovial. Y bueno, el tercer caso de articulaciones, pues son estas articulaciones sinoviales, ¿no? Que van a tener justamente la membrana sinovial, que va a ayudar a formar la cavidad sinovial con el líquido sinovial, que va a permitir que se pueda mover mejor porque va a brindar una lubricación, pero también va a dar la función de ir nutriendo todos esos componentes de la articulación, y cuando está mejor nutrido es más fácil que el cuerpo lo repare, y entonces este proceso de desgaste o de envejecimiento pues se va a ver más estabilizado, porque el cuerpo envejece, es parte de la vida, ¿no? Entonces lo que se busca es justamente que ese desgaste, ese envejecimiento sea lo más estable posible y sea más acorde a la edad que uno tiene. Ahora, sí, pues uno practica deporte y puede ser que termines haciendo más desgaste en la pierna que en otra, o un brazo que en el otro brazo. Entonces hay que ver cómo compensarlo, pero felizmente hay tratamientos que nos pueden ayudar a estabilizar eso e ir compensando. Decir que se va a curar, actualmente la ciencia pues no está en este nivel. Estamos hablando de parar el desgaste, parar ese envejecimiento, y nuestro cuerpo pues está programado para envejecer, ¿no? Por eso es el tema de, aunque parezca mentira, es un crecimiento, ¿no? O sea, hemos sido chiquitos, seguimos creciendo, pero nuestro cuerpo sigue con el crecimiento, pero en una capacidad ya más disminuida cuando hayamos completado toda la etapa de la infancia, de la adolescencia. Y esa capacidad disminuida pues hace que a las finales sea mayor el desgaste que la reparación que hacemos, sino que cuando hablamos de un nivel pequeño, un nivel celular, pues las células lo que hacen es crecer, y ese crecimiento se puede tomar en ese nivel como sinónimo de regenerarse, de repararse, división celular y otros nombres más que uno puede escuchar, pero va a depender mucho de la escala. Ahora, no es la única forma que tenemos para referirnos a las articulaciones. Hay otra forma que podemos también utilizar, que es de acuerdo a su grado de movimiento. Entonces también acá nos valemos mucho de lo que es las palabras en griego para formar los términos actuales. Vamos a encontrar que si algo no se mueve, no se articula, entonces se le va a llamar sin artrosis. Es casi saltante a plena vista que al decir sin artrosis es que no tiene movimiento. Se considera articulación porque es la unión de dos huesos, pero no se mueven, están ahí unidos. Luego vamos a encontrar el otro caso, en el cual existe la articulación, pero solo puede moverse pues, de dos formas. Entonces, ¿cuál es la palabra griega para describir dos movimientos? Pues es anfi. Entonces, si es una articulación que tiene solo dos movimientos, entonces, ¿qué nombre se le podría poner? Bueno, en su momento los estudiosos vieron por conveniente utilizar el término anfiartrosis. Es decir, una articulación que cuenta con dos movimientos, tiene un grado de limitación porque solo es dos movimientos.
Pero también hay otras articulaciones que tienen movimientos más amplios, como la del hombro, por ejemplo, ¿no? O inclusive la misma cadera. Entonces, como estamos hablando de movimientos que son más amplios, movimientos a lo ancho, completamente extendidos, también se puede utilizar, ¿no?, la palabra. Entonces buscamos su equivalente en el griego. Pues y en el griego encontramos que hay una palabra que se llama día. Sí, suena como lo que normalmente conocemos de día y noche, pero en concreto ellos hacían referencia a este término de día para hacer referencia a algo que es amplio, extenso, que atraviesa un área ancha. Así que si estamos hablando de una articulación que tiene un movimiento amplio, pues los estudiosos vieron por conveniente usar el término diartrosis, es decir, una articulación con amplio movimiento. Al tener un movimiento amplio tiene mayores exigencias y por lo tanto pues va a tener sí o sí lo que es una cavidad sinovial. Va a tener otros soportes como ligamentos, tendones y otras estructuras que van a estar ahí ayudando a este tipo de movimiento. Y bueno, ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este episodio y les haya podido ayudar a esclarecer algunas dudas. Muchísimas gracias y nos vemos hasta otra oportunidad.